Amados hermanos, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Agradezco al Señor por la oportunidad y bueno, estoy, como ustedes ya saben, estoy aquí tomando las preguntas que aparecen en la versión Reina Valera, versión del 60. Estoy tomando las preguntas que aparecen allí para poder tomar reflexiones para nuestra edificación y para bien, por supuesto, para nuestro crecimiento espiritual. Y a esta pregunta que aparece allí le hacemos tres preguntas, o le estoy haciendo tres preguntas. ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? Entonces, acompáñenme por favor a orar y pedimos del Señor su sabiduría a través de su santo y divino Espíritu, que Él sea Él quien ilumine nuestro entendimiento. Muchas gracias, Padre, por esta mañana que nos permites estar reunidos. Gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra. Yo te ruego, Señor, que en este día nos ayudes, por favor, a poder ser de bendición en el lugar que tú nos ubiques, Señor, en nuestra parte laboral. Bueno, cualquier lugar, Señor, donde tú nos lleves, que podamos ser de mucha bendición. También, Padre, ayúdanos a ser sabios, dirigentes, entendidos con todos los anhelos, con todos los deseos que hay en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, a tener bien en orden esto, que seas tú, por favor, quien ilumine nuestro entendimiento y des guía, Señor, para nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, amados hermanos, estoy aquí en Génesis capítulo 30, Génesis 30, y la pregunta para el día de hoy aparece allí en el versículo 30, Génesis 30, 30. Y allí está la pregunta: ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? ¿Cuándo trabajaré también por mi propia casa? Bueno, ¿por qué esta pregunta? ¿Y quién está haciendo esta pregunta? ¿Y a quién está haciendo esta pregunta? ¿Y a quién se le está haciendo esta pregunta? Bueno, miramos, como ya ustedes saben, debemos ser diligentes en esto para mirar con claridad y tener con certeza una buena interpretación. Nos dice aquí la escritura, miramos contexto. El contexto es importante, léalo. Con cualquier versículo en la Biblia que usted tenga inquietud y duda, mire el contexto y la misma palabra le va a dar respuesta en muchas ocasiones. Entonces dice aquí desde el versículo 25: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, o sea, Jacob: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco teníais antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Y si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Entonces, mis amados, quien está haciendo esta pregunta, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa?, es Jacob. Le está diciendo esto a Labán, su tío, a quien estaba sirviendo, le había servido ya por buenos años. Entonces, le dice el anhelo, el deseo de Jacob era no solamente hacerle plata a Labán, perdón. Jacob, su deseo no era solamente hacerle más dinero a Labán, sino que el anhelo que este hombre tenía era tener su propia casa, sus propiedades, el fruto de su trabajo que fuera para sí mismo. Entonces, aquí, mis amados, para nuestra edificación, para lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta reflexión en esta mañana, son dos aspectos que quisiera que tuviésemos en cuenta. Dos aspectos. Aquí vemos, mis amados, con claridad, y dice que
la escritura aquí en el 25 que cuando Raquel, que no podía tener hijos, esposa de Jacob, a quien Jacob amaba, tuvo su hijo, a José, fue cuando el deseo se despertó en Jacob de poder tener ya sus propiedades, su casa, poder bendecir su familia con su trabajo. Y bueno, aquí le hace la petición a Labán. Algo importante que ya lo expresé, debemos tener muy presente. Mis amados, aquí vemos a este Jacob diciendo la forma y la manera de cómo le había servido a Labán. Ahí lo puede usted ver, dice aquí en el 25, en la última parte del 25, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Era el deseo de Jacob, irse a su tierra, porque ya había servido, como ya lo expresé, un buen tiempo a Labán. Y aquí Jacob dice en el 26, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Ahí en el 29 también, 30-29 del Génesis, y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Vemos que Jacob, un hombre temeroso del Señor, no perfecto, por supuesto. Usted sabe que Jacob no era perfecto, ni Labán tampoco, ni ningún hombre aquí en la Escritura, excepto el Señor Jesucristo, fue perfecto. El Dios hombre fue el único perfecto sobre la tierra. Pero estos hombres eran hombres comunes y corrientes, hombres con naturaleza pecaminosa. Pero sin embargo, Jacob, en forma obediente, había servido, como dice la palabra del Señor, a Dios antes que a los hombres. Había tenido a Dios muy presente y había servido a Labán teniendo a Dios en mente. Entonces es muy importante que consideremos eso, que nosotros, mis amados, como hijos de Dios, ya para nuestra aplicación, Jacob, un conocedor de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre creyente, un hombre salvo, no por lo que hacía Jacob, sino por lo que creía Jacob de Dios, fue salvo, y este hombre vemos que obra de una forma digna y correcta. Sirvió al Señor, sirvió primeramente al Señor en su trabajo, sirvió al Señor y por supuesto hacía el trabajo para Labán. Igual, mis amados hermanos, esto nos deja una gran enseñanza para nosotros también. ¿Cómo estamos haciendo las tareas y las labores? Nosotros podemos ser de bendición para nuestra empresa, para nuestros jefes, pero es que se están tapando de plata con mi trabajo. Bueno, si Dios nos puso allí, hagamos el trabajo para el Señor. Estamos allí recibiendo un salario, estamos recibiendo bendición y debemos ser agradecidos. Pero allí en Proverbios hay un dicho sabio, aquí en 16:7 de Proverbios, dice la Escritura, esto lo puede mirar en casa: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos están en paz con él. Podemos ser de bendición y ojalá que lo seamos. Eso es un primer punto que debemos tener en cuenta. Otros son los anhelos, los deseos y las necesidades que nosotros tenemos. Aquí Jacob anhela trabajar para alcanzar y tener sus propiedades. ¿Malo? No, no es malo. Los anhelos, los deseos no son malos. Aquí estaban suplidas las necesidades. Las necesidades básicas de Jacob estaban suplidas con su trabajo y Dios usando a Labán para bendecirle. Suplidas sus necesidades. Techo, comida y vestuario, lo tenía. Pero tenía un anhelo, un deseo. Jacob, tener sus propiedades, tener su casa, tener su familia para llevarlas al fruto de su trabajo, su propiedad. Aquí algo dice una casa. ¿Cuánto trabajaré también por mi propia casa? Seguramente que anhelaba un poco más de tener una casa, por la capacidad que Dios le había dado a este hombre de hacer su trabajo bien y que hasta aquí ha recibido bendición. Entonces, una vez más, una segunda enseñanza que nos deja aquí. Primero, debemos trabajar para ser de bendición a nuestros jefes,
donde Dios nos ha puesto, las empresas, bueno, donde el Señor nos haya ubicado, podemos ser de bendición y nosotros podemos, por la gracia del Señor sobre nosotros, ser de bendición y que esa empresa progrese si obramos de una forma digna y honesta para el Señor. Aquí también, como ya lo expresé, mis amados, los anhelos. ¿Son malos los anhelos? ¿Es malo tener de pronto una casa, un carro, vehículo, un auto? ¿Es malo tenerlo? No, no es malo. Aquí Jacob anhelaba una casa, aún teniendo ya su familia, tenía algunas cosas suyas allí, pero él anhelaba tener un poco más. También vemos que aquí se reconoce al Señor, y esto es bien importante. ¿Podemos tener anhelos y deseos? Sí, pero los anhelos y los deseos no deben estar por encima de la voluntad de Dios, ni obsesionarnos por esos deseos y por esos anhelos, que perdamos el sueño, que se altere de pronto nuestra salud, que se altere de pronto nuestra paz, nuestra tranquilidad, aún el gozo del Señor, que se altere por esa obsesión que a veces tenemos por alcanzar las cosas. Si invertimos el orden y ponemos como prioridad mi anhelo de conseguir cosa material y dejo al Señor en un segundo plano, pues quizá de pronto nunca lo voy a alcanzar. Pero aquí, mis amados, si tenemos un anhelo y lo sujetamos al Señor, descansamos en el Señor, llevamos la petición al Señor, lo pedimos a Él, quizá puede que el Señor nos lo conceda. Importante, mis amados, también aquí en la Escritura, en cuanto a los anhelos, los deseos que nosotros queremos alcanzar. Mire, yo le animo, antes de leer aquí Santiago, yo le animo que seamos cuidadosos en este aspecto. A veces tomamos esas decisiones, nos obsesionamos, nos endeudamos, hacemos de pronto malabares, de pronto hasta mentimos para alcanzar esos anhelos y esos deseos. Esa forma nunca va a ser de bendición para nosotros ni va a llevar gloria al nombre de Dios. ¿Qué dice el Señor? Bueno, aquí en su palabra dice la Escritura, versículo 13, 4:13 de Santiago. Usted lo lee en casa, seguramente, o si tiene la oportunidad de una vez. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis amados, tengamos en cuenta al Señor. Involucremos al Señor. Así vamos a recibir la bendición y así vamos a estar mucho más tranquilos y seguro que quizá el Señor, dentro de su voluntad, cumplirá y le dará esos anhelos y esas peticiones que usted le está haciendo a Él. Pero sujetemos estos anhelos y estos deseos a la voluntad de Dios. Dos cosas importantes que vimos hoy: trabajemos, seamos de bendición para otros, para nuestra empresa, para donde el Señor nos ha puesto, y también, si hay anhelos y deseos, involucremos al Señor y su buena, agradable y perfecta voluntad. Muchas gracias y bendiciones.